Extendemos nuestra mano sobre nuestro hermano Frank. Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos esta noche, Señor, que tú derrames tu Santo Espíritu sobre nuestro hermano Frank. Te dé una doble porción de tu Santo Espíritu. Y a nosotros, Señor, prepara nuestro corazón como una tierra fecunda para recibir tu palabra, Señor, nosotros podamos dar fruto del 100 por uno. Esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar el capítulo 11 del Apocalipsis, y ya la cosa se va poniendo interesante, ya va cogiendo forma, porque el capítulo central del Apocalipsis es el que vamos a estudiar el mes que viene, que es el 12, o sea que ese es el centro del Apocalipsis. Yo diría que este capítulo 12 que vamos a ver del Apocalipsis es lo que cierra la historia de la salvación de Génesis hasta ese momento. Así que la próxima clase va a ser importante. Y también les tengo que decir al mismo tiempo que la próxima clase no va a ser el segundo martes, la próxima clase va a ser el primer martes de noviembre. ¿Por qué? Porque nosotros el día 7 nos vamos para Tierra Santa con el grupo, con el padre Olivera Rabasi. Nos vamos para Tierra Santa y voy a estar fuera, y la verdad que si no lo hacemos, si nos saltamos noviembre, entonces son 2 meses sin grupo, es demasiado. Mira a ver qué día es ahí, aquí me dice. 4 de noviembre. Es el 4 de noviembre, pues va a ser el grupo para que lo anoten. Una excepción nada más porque no vamos a estar acá. Y este capítulo va a ser muy importante. Pero este 11 no deja de ser importante. El capítulo 11 es la introducción a la parte central que veremos arriba para poder entender. Y es también, yo diría, que una de las partes centrales de la visión de Juan. Aquí vamos a ver el objetivo de la visión de Juan. ¿Por qué fue llevado al cielo y por qué se les revelan estas cosas? Así que vamos a ver la primera parte del capítulo 11, del 1 al 15. Y dice así. A ver, que tenía Hebreos abiertos, no Apocalipsis. Dice así. Y se me entregó una caña como una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero deja de lado el atrio exterior del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Yo haré que mis 2 testigos profeticen vestidos de saco durante 1260 días. Ellos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en la presencia del Señor de la tierra. Y si alguno quisiera hacerle daño, le saldrá fuego de la boca y devorará sus enemigos. Y si alguno quisiera hacerle daño, de la misma forma deberá morir. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para afligir la tierra con toda suerte de plagas cuantas veces quieran. Cuando concluyan su testimonio, la bestia que surge del abismo entablará combate contra ellos, los derrotará y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, la que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, donde también su Señor fue crucificado. La gente de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permitirán colocar sus cadáveres en el sepulcro. Los habitantes de la tierra se alegrarán por ello, se regocijarán e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Después de 3 días y medio, un soplo de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor sobrecogió a quienes lo miraban. Entonces oyeron una voz fuerte desde el cielo que les decía: subid aquí. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron,
En aquella hora se produjo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. 7,000 personas perecieron en el terremoto y los restantes se llenaron de temor y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado. Mira, enseguida llega el tercer ay, que será añada bendición a su santa palabra. Esta porción del Apocalipsis ha hecho correr ríos de tinta y ha hecho correr más que ríos de tinta la imaginación de las sectas protestantes, porque aquí es donde ellos se dan gusto pensando quiénes son los olivos, quiénes son los profetas. Aquí aparece por primera vez la famosa bestia. ¿Quién es la bestia? Esto ha sido, producto de, yo creo que prácticamente hasta de delirius tremens. Esto ha dejado en juicio a mucha gente, cuando sencillamente todo muy simple. Partiendo, aquí nos da el dato principal para entender todo el capítulo. ¿De qué ciudad se está hablando aquí? Algunas gentes de las sectas dicen Roma, otras de los menos fanáticos dicen que es Roma, pero la Roma de Nerón. Otros, los fanáticos, dicen que es el Papa, que es Vaticano, que no existía cuando esa época. Pero que la clave está aquí, no es Roma, la clave está aquí. Y mira, yo lo pregunté porque lo acabo de leer. Todo el mundo lo lee y nadie se da cuenta de la clave. Dice que la ciudad es donde el Mesías fue crucificado. ¿Dónde es el único lugar donde el Mesías ha sido crucificado? Jerusalén. Es que la clave está ahí, está puesta en blanco y negro ahí, y todo el mundo como quita, porque es lo primero que le viene a la gente, porque es como estamos programados, ¿no? Es Roma. Pero aquí lo dice, en la gran ciudad donde el Mesías fue crucificado. Ahí no hay más duda, en Roma no fue crucificado Cristo, existe una sola ciudad. Y es lo que venimos hablando desde el principio. Y vamos a ver con la prostituta de Babilonia. Todo lo que los protestantes dicen que es, y lo veremos más con la prostituta de Babilonia, todo lo que los protestantes dicen que es Roma, no es Roma, es Jerusalén. Y ahora voy a decir yo, Roma pinta algo en todos el Nuevo y el Antiguo Testamento. No, nada más que porque San Pablo escribió una carta a los romanos, pero no creo que eso sea. Roma no pinta nada en el Antiguo Testamento en cumplimiento de profecía, ni la mencionan. Claro que ellos quieren, porque quieren meter al Papa y a la Iglesia en este problema. Pero Roma no se menciona. A quien los profetas, si ustedes van a Oseas, todos los profetas le han dicho prostituta a grito, todos los profetas la han insultado diciéndole que es una prostituta a Jerusalén. Jeremías se aburrió de decirle a Jerusalén, tú eres una prostituta, te prostituye con cuantos dioses paganos hay. O sea, y no crean que no, todo el mundo inmediatamente, hasta gente muy instruida en el Apocalipsis, inmediatamente dicen Roma. Así que cuando les pase eso, que le digan que cualquiera de las referencias del Apocalipsis sea Roma, tienes que decirle, pero lee bien, la clave está en ¿qué capítulo? Capítulo 11, la ciudad donde el Mesías fue crucificado. Juan nos deja ver pistas de vez en. Ahora, sabiendo que es Jerusalén, de que estamos hablando, y además es tan así que es Jerusalén, que aquí se le manda a Juan, ¿a qué cosa? A medir el templo. ¿Qué templo? El de Jerusalén. De todo esto se está basando, todo el Apocalipsis se basa en Jerusalén. Roma no tiene nada que ver en este contexto. Ahora, y tenemos que entender, ante todo le dije que Juan toma muchos factores de imágenes del Antiguo Testamento. Es toda esta parte que leímos aquí, ustedes lo pueden ver, la relación que está en los capítulos de Ezequiel 40 al 43. O sea, de Ezequiel 40 al 43, Juan toma todas estas figuras. A Ezequiel se le dice en estos capítulos que él tiene que medir el templo. Aparece en el profeta Ezequiel, lo estudiamos aquí, lo que hace tiempo y ustedes ya no se acuerdan, y ahora de nuevo, ahora se le ordena a Juan medir el tiempo. Para ustedes eso no le dice nada porque ni se acuerdan del pobre Ezequiel, pero para los judíos, en cuanto dicen medir el templo,
a todos los judíos del mundo hasta el día de hoy, cuando le dicen medir el templo, a quien le viene a la cabeza inmediatamente es Ezequiel, porque es la única persona que se le mandó a medir el templo. Ahora, es muy importante lo que le dice el ángel a Juan, que tiene que medir la parte interior del templo. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en el templo, pensamos en toda la estructura del templo, ¿no? Pero tenemos que entender que sobre todo el templo que conoció, la explanada del templo que conoció Jesús y que conoció Juan, el templo, el segundo templo, que fue que Herodes hizo y Herodes levantó, y que si se recuerdan quién lo hizo, también lo estudiamos aquí, lo levantó Zorobabel, cuando estudiamos que llegaron del exilio babilónico. Esdras y Zorobabel, uno era un sumo sacerdote y el otro era un legislador, ellos levantaron el templo. Recuerden que hablamos que habían empezado por levantar el templo, que todo el mundo hubiera empezado a hacer la ciudad por las murallas, pero que ellos comenzaron por el altar, porque ellos dijeron, una ciudad sin el altar es como si no tuviera murallas. Todo eso lo estudiamos aquí en la época de Esdras y Zacarías. Pues el templo que conoció Jesús, la explanada que hizo Herodes el Grande, que es un pedazo de esa explanada, es lo que es hoy el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos como una cuarta parte del muro de contención del templo. Ese Muro de los Lamentos nunca en la vida tuvo que ver nada con el templo, ni con Salomón, ni con nadie. Que esa piedra que lo tienen ahí del Muro de los Lamentos, eso es de Herodes. Y lo pusieron como unos 40 años antes de Cristo. O sea que cuando Cristo fue ahí, eso era realmente nuevo, porque el templo se acabó casi, en la vida de Cristo se acabó el templo como Jesús lo vio de adulto, porque Herodes hizo todo nuevo. ¿Qué fue lo que hizo? Estaba en Monte Moría en el medio, que es donde estaba arriba el templo de Salomón, en la punta del Monte Moría. ¿Y qué hizo Herodes? Hizo cuatro paredes gigantescas, que es un pedazo de esas paredes lo que es el Muro de los Lamentos, pero un pedazo, menos de la tercera parte, un muro gigantesco con unas piedras que algunas tienen el tamaño de este presbiterio que hay aquí, que nadie sabe cómo la rodaron hasta ahí y cómo la pusieron una encima de otra sin cemento, porque no tienen cemento y no se puede meter ni siquiera un cuchillo entre piedra y piedra. Es una obra de arquitectura impresionante, y eso era un muro de contención, porque ahí entonces Herodes rellenó todo eso de tierra y dejó arriba nada más que la punta del monte, que es donde está hoy la cúpula dorada de los musulmanes, y ahí hizo el templo. Pero el templo era una estructura a lo mejor un poco más larga que esta, pero no más larga, no creo que se estaría como añadiendo la sacristía, era solamente el templo. ¿Qué cosa era lo demás? Los atrios. Toda esa explanada que se cree que tenía el tamaño de 32 estadios de fútbol. 32 estadios de fútbol. Miren ustedes, de fútbol americano. Miren ustedes qué clase de explanada. Toda esa primera parte, si ustedes se recuerdan, cuando uno subía, que entraba a la parte alta del templo, del muro de contención que estaba allá arriba, cuando uno subía, estaba el patio de los gentiles. Y hasta ahí todo el que no era judío podía entrar. No tenía que tener la circuncisión ni nada. Todo el mundo podía entrar a orar a esas esplanadas, que eran gran parte del templo, eran esas esplanadas. Ahí montaron los judíos, los timbiriches, aquellos a vender animales para el sacrificio y cambiar moneda, que Jesús los expulsó. Porque como era el patio para los gentiles, ellos como un acto de desprecio a los gentiles son igual que los animales, vamos a vender animales aquí, es una forma despectiva de decir que... Pero ahí podían entrar, porque todos esos protestantes que se creen que el templo de Jerusalén lo van a hacer y todos los judíos le van a decir shalom y van a bailar con ellos. Si algunos de ellos hubieran un templo judío y ellos se acercaran a pasar por el fondillo, lo echaban, porque había un anuncio que cuando vino la exposición aquí a Florida del Vaticano, lo trajeron, había un pedazo del letrero de piedra que todavía existe, que decía que el que pasara de ahí para adentro era pena de muerte.
la guardia del templo lo mataba el que no fuera judío que cruzara de ese límite, porque de ese límite hasta la puerta del templo era el de los gentiles. Había otro muro adentro. Adentro de ese muro, ¿quiénes entraban? Solamente los judíos, los que tenían la circuncisión. Aunque fuera extranjero, si se había hecho judío, había pasado la conversión y todas esas cosas y la circuncisión, entraba, se llamaba el patio de Israel. Ahí estaban todos los judíos y ahí rezaban y ahí enseñaban también y todas esas cosas. Y había un patio un poquito más adelante que se llamaba el patio de las mujeres, porque las mujeres podían llegar solamente hasta ahí. Más adelante, fíjate que todavía no hemos llegado al templo, todo esto es sin techo, todo esto son esplanadas. Más adelante estaba el patio de Israel, que era solamente ahí podían entrar los hombres, podían entrar a esa parte. Y ya en la casa, en el patio de Israel que entraban los hombres, había una balaustrada, como la de los convocatorios de las iglesias, me imagino, pero más grande, y ahí adentro ya estaba la parte de los sacerdotes, ahí estaba el altar de los sacrificios, que era posiblemente la mitad de este edificio, no era un altar como ustedes se imaginan, podían sacrificar 15 o 20 animales al mismo tiempo, porque era una plataforma altísima de poco más que la mitad de este edificio. Estaba el altar del sacrificio ahí donde trabajaban los levitas y los sacerdotes haciendo los sacrificios que se presentaban continuamente. Después de esa sección, sí, ahora es lo que estaba el templo, que era lo que yo le dije, que era esto como con la sacristía. Ahí sí estaba, a eso es lo que era el templo en realidad. Todo lo que hemos visto hasta ahora, que es la inmensa mayoría que son esplanadas, pero que tenían una función específica. Por toda la orilla habían lo que decían basilicas, que eran como unas pérgolas gigantescas, y ahí, en la parte ya en la orilla, de los gentiles, y ahí es donde enseñaban los judíos sabios. Ahí es donde Gamaliel y toda esa gente enseñaban, ahí fue donde Jesús discutió con los ancianos cuando se perdió en el templo, porque cada uno de ellos tenía su escuela en esas logias gigantescas con unas pérgolas romanas que estaban a toda la orilla exterior del templo. Pero ahí en el templo, ya del templo, nadie podía entrar a lo que era el edificio, ahí nadie podía entrar. Entraban los sacerdotes a la primera parte del templo, ustedes lo saben porque hemos hablado muchas veces, a la primera parte del templo entraban los sacerdotes, pero no es que entraba y voy a entrar a rezar, no, nada más que entraba el sacerdote que le tocaba echar el incienso. 3 veces al día, alguien del turno, de los 24 turnos sacerdotales, entraba adentro, ahí no entraban los levitas y nada más que entraban los sacerdotes, entraban y echaba incienso y hacían las oraciones. Ahí fue donde a Zacarías, cuando le tocó el turno de él de adoración, ¿quién se le apareció? No me digan que la Virgen María. El ángel. Y le dijo a Zacarías que Isabel había engendrado a Juan el Bautista. A Zacarías le tocó ese día echar el incienso en ese. Entraba el ayudante con él, con el incienso, él se paraba el sacerdote frente al altar del incienso, que era chiquito, era de oro, pero era como el tamaño de esto. Ahí estaban también la menora, ahí estaba el pan de la propiciación, todo eso estaba ahí. Los sacerdotes demás se retiraban, caminando de espaldas, se retiraban, cerraban aquella puerta gigantesca y se quedaba el sacerdote solo, y cuando se oía sonar las trompetas, pues echaba el incienso y hacía las oraciones. Y nada más que entraba a eso, a hacer las oraciones de los sacerdotes. Y detrás del altar de los inciensos estaba la cortina y de atrás estaba el santo de los santos, que ustedes saben que ahí no entraba nadie, nada más que el sumo sacerdote, una vez al año. Cuando el ángel le dice a Juan que tiene que medir el templo, a lo que se refiere es a la casa. Ya estoy entendiendo lo que le digo. No es a todo el tamaño de las 32 estadios de fútbol. Cuando le dice, mira el templo, ¿por qué? Porque cuando se le manda en la cultura, hasta cuando se le manda a medir el templo a alguien, quiere decir que es propiedad no de alguien. Si te manda a medir tu casa, es que alguien te mandó porque tú eres un trabajador, pero tú estás trabajando para el dueño, porque nadie extraño le manda a ver, mira a la casa al vecino. Eso a nadie se le ocurre. Tengo curiosidad por ver cuánto mide la casa de mi vecino, no. Quiere decir, por eso Dios le manda a través de ángel a Juan medir la casa de Dios. ¿Para qué? Para decir, para que uno mide el terreno de uno, para definir los límites, ¿no? Para decir hasta aquí llega. Eso es lo que el Señor te dijo, mide, como hizo Ezequiel también, medir
el templo para decir que todo lo que estaba dentro de esos medidos era propiedad ¿de quién? De Dios. Porque ellos decir, de aquí para afuera, esto no es mío. Mío es, ¿qué cosa? El templo. Y aquí lo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está afuera? Afuera está el atrio de los gentiles, que eres mayor. Y si los gentiles un día van a destruir Jerusalén, por eso que como un día los gentiles van a destruir Jerusalén, cuando lo destruyeron, cuando Roma en el año 70 atacó Jerusalén. Por eso que le dijo, aquí lo que realmente es mío es el templo. Y esto también esto es muy interesante, porque según San Pablo en la carta a los Hebreos, y eso está en Hebreos 8, en Hebreos 8 dice que el santuario de los cielos fue la idea en que se mandó a hacer el santuario de la tierra. O sea, que es lo que dice en la carta a los Hebreos San Pablo, que Dios mandó a Moisés a hacer el santuario de la tierra. ¿Con qué modelo? Fijándose en qué modelo. En el santuario. ¿De qué? Del cielo. Se lo acabo de decir. Yo le doy las pistas de qué color era el caballo blanco de Maceo. Acá hay gente que no sabe de qué color era. Y con el tiempo se pondrá peor la cosa, porque mientras más técnica tendremos, menos capacidad de reflexionar y de atender vamos a tener. Va a haber una generación que le digan de qué color es el caballo blanco Maceo y dirá, espérate un momentito, voy a buscarlo en GP, Juarez, Chat o lo que sea. Porque uno va perdiendo la capacidad de razonar. Pero aquí se lo dice Hebreos, en Éxodo 25, Dios manda a Moisés que haga el santuario terrenal con la figura de cómo es el santuario celestial. Porque ¿cómo es un santuario? Algo donde mora Dios. No es un santuario para que more Jorge. A no ser que lo canonicen, pero tampoco morará. Lo que habrá ser una estatua. Siempre morará la presencia que mora en un santuario, es la presencia de Dios. Por eso el cielo es un santuario, porque ¿qué santuario más grande que el cielo? Que allá donde mora realmente la esencia de la presencia de Dios. Entonces, Dios le dijo a Moisés que hiciera la tienda que caminó por el desierto, que después se hizo el templo, igual por las instrucciones de la tienda. Lo único que la tienda era un templo que se desmontaba y se movía hasta el próximo lugar que se volvía a armar, pero tenía todos estos los patios y todas estas características iguales, aunque por supuesto pequeños. Lo cual no quiere decir que si conocemos el templo de Israel, que se lo acabo de explicar, estamos conociendo ¿qué cosa? El cielo. Esto no quiere decir que en el cielo haya una cortina y que haya un altar de oro de los inciensos, ni haya el pan de la... ¿Por qué? Porque se le dice, San Pablo dice bien grande, que lo de Israel era prefigura de lo que es el cielo. O sea, Dios hizo que Israel, así como hubo un sumo sacerdote en Israel que era prefigura de Cristo, que es el sumo sacerdote hoy en día, el templo de Jerusalén era prefigura de ¿qué? Del cielo, que es la realidad. Y por eso que uno se puede imaginar, lo que Dios le dio a Moisés no fue tanto en principio los utensilios, lo que iban a hacer, sino la distribución del templo. Es lo que le dio, lo que yo le acabo de explicar a ustedes. Yo no les expliqué cómo era la menorá, cómo no era. ¿Qué cosa es lo que yo le expliqué a ustedes? La distribución del templo. Ahora sabemos que así es el cielo. Yo te vas a enterar cómo es el cielo. Y algunos tenían curiosidad, ¿qué es lo primero que estaba en el templo cuando tú entrabas? ¿Qué es lo que te encontraba? ¿El patio de qué? De los gentiles. ¿Quiénes estaban? No te pases al otro si todavía estás en este. Por eso que tenemos tanto apuro que ya se iba para el patio de los judíos sin saber qué tiene que ver aquí. Así pasamos nosotros por los museos y así pasamos nosotros en los viajes por las ciudades. Mira, ahí está Cannes, ahí está Cannes. Mira, allá abajo está, ¿cómo se llama? Monte Carlo está allá abajo. Mira, ahí está. No. Lo primero que encontramos es el patio de los gentiles. ¿Quiénes podían entrar ahí? Todo el que creía en Dios, aunque no estuviera
Sí, que no fuera judío. Ahora podemos entender en el cielo. En el cielo hay un lugar que está un poco más alejado de Dios, pero que es el cielo igual, y yo me contento con llegar ahí, que ahí entra todo el mundo que no esté bautizado. ¿Quiénes entran ahí? No, espérate, toda la gente que han creído, sí, para los indios en parte, pero no son todos los indios, porque habían indios buenos y habían indios sinvergüenza. Ahora no vamos a canonizar a los indios como hace la izquierda liberal. Pero, la gente antes de Cristo, la gente que no ha conocido. Ahí lo que dice el Catecismo de la Iglesia es que todo aquel que nadie le ha presentado a la predicación de Cristo realmente, nunca la ha oído, nunca nadie se la ha presentado razonablemente y no ha sido culpa de él no conocer a Cristo, si guarda la ley natural, es salvo. ¿Qué cosa es la ley natural? Eso que tenemos, ya seas de África o de la China o de los esquimales, que no importa, aunque seas ateo, tú sabes que al padre y a la madre se cuida, tú sabes que no se roba, tú sabes que no se mata. Esa es la ley natural porque todos somos imagen de Dios y todos tenemos esa ley dentro. Dice la Iglesia, si nadie te ha presentado el Evangelio y tú te mueres sin conocer el Evangelio y tú has guardado la ley natural, tú vas al reino de Dios. Ahora vemos que en Israel, en el templo, había un lugar donde estaban aquellos que adoraban a Dios, pero que no eran judíos, no pertenecían al pueblo de la alianza. O sea que ya sabemos que, y fíjate que era el patio más grande del templo. Parece que la inmensa, que todo aquel que no cree en Cristo, que guarde, ¿qué cosa? La ley natural, porque hay indios que eran tan sinvergüenza como cristianos hay sinvergüenza hoy. Y hay indios que eran santos como los que, aunque no conocieran a Cristo, porque eso es el ser humano, que es el mismo en todos los lugares. O sea, sabemos que en el cielo toda esa gente que dice, pero ¿dónde los que no conocieron a Cristo antes que viniera Cristo, todos los babilonios, que eran buena gente, ¿dónde van a estar? Ya ustedes lo saben. ¿Dónde van a estar? No sabemos cómo se llama ahí, pero en la parte externa. Porque acuérdate que el centro es el arca y el centro del cielo es Dios. Mientras más cerca tú estás de Dios, pues me imagino que tiene más gloria. Mientras tendrás menos, pero vuelvo a decir, yo me conformo con entrar en el último atrás del... Yo respiro con tranquilidad si logro poner el pie en el último puesto de atrás del templo, porque sé que estoy ahí, que no me quedé afuera. Después que patio viene, es de los que estaban circuncidados, es de los judíos. Entonces, Sí, si se convertía hacia la circuncisión, sí podía ser un judío. El judío no es tanto nacionalidad como fe y cumplir la ley de Moisés. En Roma había la mujer de Nerón, Popea Sabina, se creía que estudiaba con los judíos para ser prosélita judía, por eso que le tenía tanto odio a los cristianos y enchuchó a Nerón para que matara a los cristianos porque ella era prosélita judía. Entonces vas adelante de aquellos que no llegaron a conocer al Dios de Israel, pero que lo adoraban sin conocerlo. ¿Quiénes están? Los que se adoraban a Israel. Ahí quienes vamos a estar, todos los bautizados que han cumplido la ley de Cristo. Pues esa es la criba. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba delante de ellos? ¿Qué es lo que estaba delante de la gente de Israel, del pueblo de Israel? ¿Quiénes trabajaban delante de Israel? Los sacerdotes. Estaba la parte donde los sacerdotes se movían, los sacrificios, toda esa parte de trabajadores, podemos decir, trabajadores del templo. ¿Quiénes van hasta a quién le corresponde esa parte del cielo? A los ángeles, que son los trabajadores de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, los mensajeros de Dios. Esa es la parte, delante de toda la iglesia, ¿quiénes van a estar? Los ángeles, que son los ministros de Dios. Entonces, ya después de ahí está el templo. Después de ahí está ya el templo, ya ahí no hay más nadie. ¿Quién entraba al templo? A ministrar un sacerdote, 3 veces al día. ¿Y quién entraba al santo de los santos? El sumo sacerdote. Ahora ya sabemos quién está en el equivalente de los santos del cielo. Dios, la presencia de Dios. ¿Qué es lo que en Israel, cuál era el equivalente en el templo de Israel? El arca. Nadie podía entrar. ¿Quién era el único que podía entrar al arca?
el sumo sacerdote. Ahora tenemos el centro del santuario, que es Dios. ¿Y quién es el único que puede entrar ahí? Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Ahí no entra nadie, a la presencia de Dios solamente entra Cristo nuestro. Todo esto no te das cuenta ahora que el templo de Israel es exactamente igual a la concepción que tenemos del cielo. Yo no sé por qué no se han dado, será que no se sientan mucho tiempo a estudiar esto, pero cuando tú lo ves así, ya tú tienes una idea como, porque siempre se ha dicho, y yo lo he repetido, el cielo no es una democracia, que todo el mundo es igual. Ahí, según tú tengas más mérito, tú vas a estar más cerca de Dios. Por eso Cristo dijo, no atesoren en la tierra, atesoren en el cielo, porque según lo que tú atesores en el cielo, va a ser tu cercanía, o tú, que vuelvo a decir, con el último lugar yo creo que estamos más que contentos, porque ya estamos ahí. Pero si vas a estar ahí, lo mejor que cosa es buscar un puesto, a nosotros que nos gusta tanto los primeros puestos, menos en la iglesia, pero en los teatros y eso sí, pues guardar para tener los tesoros, para ser rico, ¿dónde? Ya. Ahora ya se van teniendo más o menos una idea. Juan, pues, mide toda esta acción simbólica para separar, en este caso, lo santo de lo profano. Cuando Juan mide por orden de Dios, lo que queda adentro es santo y lo que queda afuera es profano, aunque sea en la explanada del templo. Lo santo, ¿qué cosa es lo santo? Lo de Dios. ¿Qué cosa es lo santo? El templo que Juan midió. Esto es lo santo. De ahí para afuera, aunque sea de la casa de Israel y de lo que sea, ya de ahí para allá, esto es profano. No solo pertenece a Dios, pertenece a la gente que están ahí, a los judíos, a los paganos, a todo. Y ahí se ve claramente la función sacerdotal. ¿Cuál es la función sacerdotal? Que hoy casi ninguno lo cumple. Pero la función sacerdotal es separar lo santo de lo que no es santo. Esa es la función sacerdotal. ¿Cómo se separa lo santo de lo que no es santo? Con los sacramentos. Con los sacramentos tú vas sellando en santidad todo al que lo recibe. Juan tuvo que medir para separar lo santo de lo profano. Los sacerdotes deberían estar para qué cosa también, para no separar por discriminación, sino para delimitar los linderos de lo que es santo y de lo que es no santo. Porque lo no santo está sujeto a la destrucción. ¿Ustedes entienden eso? A la destrucción. Porque lo dice aquí que son los que van a invadir a Jerusalén y van a en Jerusalén van a morir tanto judíos como gentiles. ¿Quiénes se van a escapar de Jerusalén? Los cristianos, los santos, que se fueron de la ciudad antes que atacaran los romanos porque se fijaron en los signos que Cristo les dijo y oyeron para el área de Belén, y por eso los cristianos, no se habla de cristianos muertos en el cerco de Jerusalén. Pero tanto judíos como no judíos que se quedaron fuera de donde se midió, casi todos perecieron Por eso que Cristo le dice a las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque esos hijos eran quienes, los que iban a morir en esa destrucción, porque 33 años tenía Cristo, 70 años, 40 años. Esos niños que tenían 3 o 4 años, los que iban a tener 44, 45 cuando la destrucción de los romanos. Cuando tú ves así, fíjate que todo en el Evangelio encaja una cosa con la otra. Lo que pasa es que la gente no lo ve desde este punto de vista. Por eso ya viene el tercer ay, que es cuando la cosa se empieza a poner mala. El Señor, antes de que prosiga toda esta batalla entre bien y el mal que vemos desde el principio del Apocalipsis, va a separar lo santo de lo que no es santo. Y ahora, desafortunadamente, ¿en qué anda la iglesia hace una pila de años? En meter lo que no es santo dentro de lo santo. Pero se han dado cuenta, ahora no se dan cuenta que todo tiene una razón. Se asombran de que vamos a abrir las puertas para que entren. No, vamos a abrir las puertas para nosotros salir y darle a los que están afuera lo que tenemos adentro. ¿Cómo te vas a abrir las puertas para los que están afuera entren?
Ahora en Washington DC, antes que llegara el ejército, en esos barrios malos de Washington, tú vas a abrir las puertas para que todo el mundo entre. ¿Qué pasa en Washington si tú una noche a las 3 de la mañana abres de un barrio de esos malos las puertas para que todo el mundo entre? No te dejan ni las camas. ¿Qué es lo que ha pasado en la iglesia? Vamos a abrir las puertas para sí. ¿Qué fue lo que entró? Lo no santo que está afuera. ¿Y se volvieron santos ellos? No, nos volvieron no santos a nosotros. Y se sorprenden de que estén las cosas. Todo eso está profetizado. Ya, después que pasó toda esa tontería, vamos a abrir las puertas para que entre la luz, que fue la frase de Juan 23, con el concilio. Después Pablo VI lo dijo en el sermón de San Pedro y San Pablo de 1979. 69, creo que fue. Fue un sermón famoso de Pablo VI. Dijo, abrimos las ventanas para que entrara la luz y tal parece que entró el azufre del infierno. Esas fueron palabras del Papa Pablo VI en la plaza de San Pedro. Un día de San Pedro y San Pablo. Que habían dicho unos 10 años antes, vamos a abrir las ventanas para que entre la luz. No, hermano, si la luz está aquí, la luz no está afuera. Tenía que haber dicho, vamos a abrir las ventanas, ¿para qué? Para que salga la luz. Y Pablo VI, que sufrió mucho, dijo, abrimos la ventana pensando que iba a entrar la luz. Ese sermón de Pablo VI todo el mundo lo debía leer. Porque él le puso Padre Nuestro, líbranos del mal, porque ahí él dijo cómo el Satanás había entrado en la iglesia y por qué había entrado en la iglesia. Y lo criticaron porque ya en esa época querían eliminar al diablo. Lo criticaron, le dijeron que estaba volviendo la edad media, lo hicieron triza por ese sermón. Pero esos son los sermones más terroríficos. Para mí ese sermón de Pablo VI es más terrorífico que todo el Apocalipsis. Todo católico debería leer ese sermón y analizarlo. ¿Qué día es? ¿De qué año? Sí, tiene que estar el año. 72, 29 de junio de 72, ¿no? 15 de noviembre. 15, dámelo acá, porque esto es muy importante, se lo quiero dar porque esto es importante que lo lean. Déjame ver, porque él tiene una encíclica que dice Padre Nuestro, líbranos del mal, y tiene el sermón. No, este es Padre Nuestro, líbranos. Mira, dos cosas que se deben leer de Pablo VI. Una es esta instrucción que se llama Padre Nuestro, líbranos del mal, del 15 de noviembre de 1972. Aquí dice 1800, pero es 1700. Sí. Y el otro, a ver, no, pero esto no es. Aquí tienes líbranos del mal, no tienes el humo del. ¿Dónde lo estás aquí? A ver qué hice yo aquí. Lo que es importante, por algo que eso no estaba escrito por mí aquí para. Por eso esto es importante. Yo no tenía esto para decirlo aquí hoy, si yo lo dije por algo debe ser, porque eso no está entre las notas que yo tengo, por eso que no lo iba a decir. Pero como yo me voy por donde el Señor me empuja. La frase del humo de Satanás no está en la Biblia. Al discurso del Papa Pablo VI en 1970. ¿Cuánto? 29 de diciembre. Septiembre. Mira, yo pensaba que yo siempre tenía en mente que era el 29 de junio. Ah, no, porque creo que fue en la coronación, fue en el aniversario de la coronación de Papa de él, no el 29. Entonces, el humo de Satanás, Pablo VI, en 1972, septiembre 28, ¿no? 29. Día de San Miguel Arcángel. Pues mejor, ya no se me olvida más. Mejor todavía, buen día para hablar de eso. Eso es lo que sucede. Que hicieron todos estos monasterios, para poner un ejemplo, de monjas en Estados Unidos. Todas se quitaron los hábitos, se fueron para la playa porque querían ser como el mundo. ¿Y cómo terminaron? Todos esos monasterios se cerraron. Porque todas terminaron yéndose. ¿Por qué? Porque quisieron ser como es el mundo. No creen nada, hacen lo que le da la gana, anda metido en playa, en lo que sea. Pues entonces ellas, en vez de atraer gente, se volvieron tal como eran la gente del mundo. Y todos esos monasterios se acabaron, las órdenes religiosas se acabaron, los seminarios se vaciaron. ¿Por qué? Porque querían hacer los seminarios como
como un mundo. El seminario de Aránzazu, que era de mi provincia franciscana en Cuba, en la iglesia en España, un seminario gigantesco. Ahí estudiaron varios muchachos que se hicieron cura de mi pueblo. Tenía 200 y pico de estudiantes y todavía existe el seminario, una obra tremenda, inmensa. Pero ¿qué pasó? Quisieron ser como el mundo. Entonces cerraron el seminario, pusieron casitas con los seminaristas a vivir en las casitas para que ser como el mundo. ¿Qué pasó con el seminario? Hoy en día está vacío. No se acabó, se cerró. Quedan 2 frailes, aquellos que tenían 200 alumnos, quedan 2 frailes, creo que se lo van a llevar ahora, leí, para darlo a las órdenes seculares, para que den misa en la basílica y el seminario dejarlo ahí para yo no sé qué. ¿Te no te das cuenta? Medir qué cosa. Lo santo, lo que es de Dios, porque el otro está destinado ¿a qué? A la destrucción. O sea, y entonces ahora este atrio de los gentiles, esta parte exterior, pues representa también, no solo a los gentiles, sino también a Israel apóstata. Es el Israel apóstata con quien Juan está luchando. ¿Qué Israel apóstata? Ese Israel que mató a Cristo y que persiguió la iglesia. Porque si venimos a ver qué cosa también, quiénes son los apóstoles y la Virgen es Israel. Ellos son judíos, pero ellos son el Israel fiel en comparación con el Israel apóstata. Como podemos decir ahora, hay una iglesia fiel y hay una iglesia media apóstata. Que en todos estamos como juntos, pero no revueltos. Vemos que este Israel que apostató de la fe y no reconoció a Cristo, y no solo no lo reconoció, sino que persiguió a la iglesia, fue excluido de la protección de lo que pertenecía a Dios. Y toda esa gente fueron los que perecieron cuando los romanos. O sea que Dios garantiza de esta forma la protección de la iglesia, pero no la protección de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Todo lo que se queda fuera de la iglesia. Porque todos esos judíos apóstatas eran parte del pacto. ¿Qué ustedes creen? No, todos los judíos, estamos hablando que se congregaban en el templo. Todos los que se congregaban, los judíos de Israel, ¿eran parte del pacto de Dios? Sí, todos tenían la circuncisión y todos guardaban la ley de Moisés. Ustedes piensan, la gente piensa que los fariseos eran gente con los dientes verdes y un ojo aquí, un parche. Los fariseos eran gente como nosotros. A ver, ¿cuál es la característica de los fariseos? Eran gente rica, tenían a los hijos en buenas escuelas, daban cantidad de dinero al templo, a la iglesia, tenían una moral estricta, no eran inmorales, tenían una moral estricta. Todo eso, ¿era bueno o era malo? Pero bueno, los fariseos eran gente buena. ¿Qué es el problema de los fariseos? Que ellos o no cumplían lo que decían, o despreciaban a los que no eran como ellos. Es nada más que el problema, la gente piensa que los fariseos eran chusmas, que decían, no, eran gente de la alta sociedad, igual que los saduceos. Lo que pasa, el problema de ellos es que se creían que eran los santos por excelencia, y los que no son como yo. La gente que estaba orando, Señor, gracias que yo no soy como ese que está. Ese era el problema de los fariseos, pero no era gente mala. Si fuéramos a poner eso a la iglesia estaría llena de fariseos. En el buen sentido de la palabra, gente que da dinero a la iglesia, gente que es moral, que cumple las leyes pero ¿de qué están llenos? De soberbia, o que no les importa para nada. Vienen, pero no les importa para nada las cosas de Dios. Es exacto. ¿No conocen gente así en la iglesia? ¿Pero son malas personas? No, tienen esa falta de conocimiento. El problema es que de tanto ir a ver de los fariseos, hemos pensado que los fariseos eran gente repugnante. Y no, eran gente de la alta sociedad, era gente con capacidades súper estrictamente morales, cumplían la ley de Dios exageradamente. Pero a Jesús le faltaba lo principal, un corazón lleno de Dios. Todo era externo. No apariencia porque ellos lo cumplían, pero todo era lo que se veía, lo externo. No había sustancia adentro. Por eso es que
Toda esa gente es lo que constituye en cierta forma el Israel apóstata. Ahora sigue hablando otra de las cosas que aquí en este capítulo 11 ha dado regueros de tinta, son los días. 1260 días. Que habla unas veces de 1260 días y otras veces habla de 3 años y medio. Esto es muy judío. ¿Qué cosa es 1200 días y 3 años y medio? 3 años y medio son 1260 días. Es lo mismo dicho, los judíos lo ponen, que dicen, hablan en forma de aspa, como las aspas de un ventilador que da la vuelta, pero es la misma aspa la que tú... Ellos hacen este tipo de juego para llamar la atención de la gente. Pero cuando tú vienes a ver, 1260 días es exactamente igual. ¿Qué cosa es? Un lapso de tiempo. ¿De dónde toman esto? Dije que todo esto está tomado del Antiguo Testamento, por eso que ellos lo saben y la iglesia, mucha gente en la iglesia no. Esto habla de estos 1260 días y 3 años y medio, lo habla en Daniel 7. Ya lo estudiamos nosotros cuando estudiamos a Daniel. Y eso en el capítulo 12 va a hablar de tiempo, 2 tiempos y 3 tiempos. Como dice que la mujer fue llevada al desierto 1260 días y va a ser guardada por un tiempo, 2 tiempos. Esto está tomado la parte de medir de dónde está tomado de Ezequiel. Y toda esta cantidad de tiempo de dónde está tomado del profeta Daniel. Por eso tenemos que ir a Daniel 7 a ver qué es lo que quiere decir eso. Cuando tú vas a Daniel 7, no vamos a ir porque no tenemos tiempo, cuando vas a Daniel 7 simboliza un tiempo limitado donde triunfa el mal. Estos 1260 días o 3 tiempos y medio, que son 3 años y medio, ¿qué cosa es? Es un tiempo delimitado, ni más ni menos, un tiempo exacto que tiene Dios, donde qué cosa es lo que va a triunfar es mal, pero que no va a tener la última palabra porque a la larga siempre triunfa el bien. ¿Quiénes tienen problemas? Los que estén viviendo en el medio de esos 1260 días, los que viven después de antes, o va a ser historia, o no sé, ya pasó, pero como pasó ahora, para mí, estamos viviendo en un tiempo parecido nosotros a eso. Estamos viviendo en un tiempo específico donde está reinando en todos lados, ¿qué cosa? Es mal, lo vemos caótico. A lo mejor de aquí a 200 años la gente que no lo vivió pues lo vea de otra manera. Pero eso es lo que quiere decir, es tiempo de apostasía, pero es el periodo donde se está gestando la ira de Dios. Que todo tú lo ves tan tranquilito, como le pasaba a Jeremías. ¿Qué decía Jeremías? Ahí vienen los babilonios. ¿Y qué decían la gente de Jerusalén? Está loco, mira qué bien estamos aquí, mira qué bien está la economía de Jerusalén, mira qué bien está el templo lleno de gente, mira qué lindo cantan los coros del templo, todo. ¿Qué Babilonio? Jeremías está loco. Y Jeremías, vienen los babilonios y la gente, si tenemos la mejor economía del siglo en Israel. Sí, mira, ¿y qué pasó? Llegaron los babilonios, porque ese era el tiempo donde Dios está, podríamos decir, cocinando la ira. Pero Él manda siempre avisos por medio de ¿quién? De los profetas. Pero la gente no quiere oír al profeta que te dice, vienen los babilonios. La gente quiere oír, como en Jeremías, a los falsos profetas que decían, todo está magníficamente bien. Por eso ya Jeremías, esa fue la batalla de Jeremías, que la gente quería oír a los que le decían que ibas a ser rico, que ibas a ser próspero. Pero el que venía y decía, se están preparando los babilonios, decían, ese es un aguafiesta, ¿no? Fíjate que Jeremías llegó a decir un día, Señor, llévame, ¿para qué yo nací? Si a donde quiera que voy la gente me huye, porque no tiene miedo de lo que yo les voy a decir. Es como alguien que yo leí que dice que todo el mundo consideraba a Noé conspiranoico hasta que se le llenó el mundo de agua. Estaba construyendo Noé el arca, que va a haber un diluvio, está un conspiranoico. ¿Qué diluvio? Ni diluvio, si mira cómo está eso. ¿Cuándo se dieron cuenta que Noé no era conspiranoico? Cuando tenían el agua. Pero tú sabes qué, ya era muy tarde para los que tachaban de loco a... Cuidado, no nos pasa a nosotros. ¿Cuánta gente se va a la iglesia protestante? Porque lo que quieren oír es que vas a ser próspero, vas a ser, si tú propones, Dios hace lo que tú dices, la palabra de fe tuya. ¿Cuánta gente no se va? Porque eso es lo que están buscando oír. Y un día viene, cuando tengan el agua aquí,
se van a dar cuenta. Eso es lo que quiere decir estos días. No se puede, porque los adventistas restan suma, porque el problema es que nunca todo lo que han predicho en el del Apocalipsis nunca encaja en estos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Suman y restan y dicen, no son semanas de días, son semanas de año. Entonces, a las semanas de año no cuadra. Dicen, no, son semanas de decenas de años. Entonces, ellos van con la aritmética que van haciendo, estirando la profecía a ver dónde la agarran. No, el Señor no quiere que está dando un mensaje por medio de símbolos. Esto no es para que tú busques qué es qué, sino para que tú recibas el mensaje. Que hay un tiempo donde todo parece que está bien y nadie quiere oír la voz de Dios, pero Dios está cocinando la ira. Y ahora, se lo he dicho montones de veces y me lo voy a preguntar para no deprimirme. Porque dice, la ira de Dios. Uno no entiende a Dios, nadie entiende a Dios. Entonces, para uno poder entender a Dios, tiene que imaginarse que Dios es como un humano. Porque si no, ¿cómo tú explicas a Dios? Hay forma de explicar a Dios si no lo explicamos como nosotros los humanos. ¿Quién sabe qué es Dios? Entonces, eso se usa mucho en la Biblia. Poner a Dios reaccionando como los humanos. Los humanos tienen ira, bueno, pues Dios tiene ira. Los humanos se arrepienten, sí, pues Dios se arrepiente, pero Dios no se arrepienta porque lo que hace es perfecto. ¿Usted me entiende lo que le digo? Como no sabemos cómo es Dios, la única forma que tenemos de representarlo es más o menos actuando como quienes, como nosotros, más perfectamente, pero no quiere decir que sea así. Ahora, lo que sí sabemos, que la ira en nosotros es un pecado. ¿Es un pecado o no es un pecado? La ira es un pecado, porque nace de nuestros malos sentimientos. Entonces, yo me pongo bravo porque fulanita que me quitó el trabajo, entonces me lleno de ¿qué? De ira y me empiezo a dar canque y cada mientras más canque me doy, más lleno de ira me... Pero ahora hay una ira justa. Hay una ira justa. ¿Cuál es la ira justa? Hace 2 semanas, hace 2 o 3 días, un hombre se subió al altar mayor de San Pedro y se orinó en el altar de San Pedro. ¿Qué voy a decir yo? ¡Ay, qué bien! No, ¿qué nos causa eso? Ira, pero es una ira justa, porque está provocada por algo justo. ¿Entiende lo que yo le estoy diciendo? Que hay una ira justa y hay una ira que es pecado. ¿Qué es pecado? En Dios es igual. ¿Qué cosa es la ira? La ira, cuando decimos la ira de Dios, imaginando la ira de los hombres, que es un sentimiento que nos impulsa, que puede ser, el origen de la ira de nosotros puede ser malo y puede ser bueno. Ya te puse los ejemplos. Ahora, en Dios no puede haber malo. En Dios todo tiene que ser bueno. ¿De dónde sale la ira de Dios? La ira de Dios sale del rechazo al pecado. ¿Qué es lo que desata la ira de Dios? El pecado, porque en Dios no hay pecado. Entonces, cuando alguien hace algo malo, que está condenado por él, que hace daño a alguien, eso es lo que, la reacción a eso que tú hiciste, es lo que nosotros llamamos la ira de Dios. ¿Ustedes lo entienden o no? No tengan pena en preguntar. Porque nadie, le aseguro que muy poca gente hoy en día sabe de esto. Dime. Hablando porque yo me estoy quedando sordo. Como que él retira su protección, no que él hace daño. No, Dios no puede hacer daño, olvídate. Exactamente, es como los dos, como los imanes, las partes de los imanes que se rechazan uno a otro. Dios rechaza el mal. Y ese rechazo de Dios al mal es lo que llamamos la ira. ¿Por qué el rechazo de Dios al mal? Porque cuando Dios te rechaza porque tú hiciste mal, tú te quedas fuera de Dios. Y entonces todo el malo que anda por ahí que Dios tenía aguantado te cae arriba. Pero no porque Dios te lo mandó para castigarte porque tú eres sino es tu acción lo que desencadenó todo eso que viene sobre ti. ¿Tú entiendes? ¿Te entiendes lo que te estoy diciendo? Exactamente. Para eso Dios da su palabra. Tú sabes lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le agrada. Cuando tú haces lo que a Dios no le agrada, pues eso desata el rechazo de Dios porque en Dios no puede haber desobediencia. Entonces eso te aleja de Él y en la medida que te alejas de Él, todo lo que Él te cubría te cae encima. Eso es lo que la gente llama castigo de Dios.
Pero Dios no castiga, Dios corrige, porque Dios te dice, por medio de San Pablo, que hasta esas cosas malas que te pasan pueden ser para tu bien. Si tú te das cuenta por qué te están pasando las cosas y cambia. Por eso que dice San Pablo que todo lo que hace Dios puede ser para nuestro, inclusive lo malo que nos pasa. Por eso Salvador Gómez decía, nunca le preguntes a Dios en medio de un problema por qué me pasa esto a mí. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué, Señor, tan bueno que yo soy y que dirijo la Legión de María, me pasa estas cosas a mí? No, en vez de por qué, pregúntale, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Para qué? Tú me estás diciendo que yo hice algo que algo que me fui fuera de ti. Muéstrame qué me hizo irme de ti para cambiarlo. Por eso que hasta en el mal trabaja en bien para los creyentes. Porque no es creyente, le pasa algo malo y empieza a maldecir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Alejarse más de Dios. Pues bueno, el número, o sea, que aquí se maneja en el Apocalipsis, cuando ustedes lo vuelvan a leer esta semana en su casa, aquí se manejan, ya estamos bastante ya casi al final, dos números, 7 y 3 y medio. 3 años y medio. 7 y 3 y medio. El número 7 en hebreo quiere decir la totalidad de la obra de Dios, algo que está completo. Entonces, si 7 es la totalidad de la obra de Dios, ¿qué cosa es 3 y medio? La mitad. Es algo imperfecto. Por eso es que el 7 te habla de algo que está en la totalidad de Dios. Y cuando te dicen, 6, tú no ves, no llega a qué? A 7. ¿Y cuántas veces está repetido? 3. Lo que quiere decir es tremendamente imperfecto. Ya ven cómo juegan no decir, un año, 2 años, no. Lo que es más importante esto que estamos diciendo. Ahora viene fíjate, porque le dije que esto no es un estudio como la Biblia que yo hago, que vamos versículo por versículo. Aquí lo que estamos estudiando son las figuras, el contexto para que puedan entender el Apocalipsis. Ahora viene con todo esto que se junta de los días, los números 7, con todo eso, también ahora vienen otros que ha desquiciado a la gente, quiénes son los 2 olivos. Y los dos testigos, que después van a ser 2 olivos, los 2 testigos que van a estar, que eso es lo que vamos a entrar ahora a nosotros. A ver aquí. Bueno, aquí yo saqué para que ustedes se dieran cuenta cómo usan los judíos de los números. Saqué, si ustedes ven el Evangelio de San Mateo utiliza muchas veces el número 14. Ustedes lo van a ver después cuando veamos el Evangelio, si llegamos ahí. Fíjate que pone que son 42 generaciones de Cristo de Abraham a David, y de David al exilio de Babilonia, algo así, desde el exilio de Babilonia a Cristo. Son 3 veces, son 14 generaciones 3 veces. Se repite. Entonces, cuando tú ves eso que se repite, por eso la estrella de Belén, que está en donde nació Cristo, tiene 14 puntas. Por las 14 generaciones que pasaron de David a Cristo. Pero la genealogía de Cristo tiene 3 veces 14, desde Adán hasta Cristo. Esa es la forma en que juega la Biblia. Por eso cuando tú ves el número, más que contar a ver los números, tienes que ver qué significado tiene el número en el Antiguo Testamento. Porque es la única forma que tú puedes saber cuál es el número en el Nuevo Testamento. Pero no ponerte a buscar los años y si 1942 empezó, porque ahí es donde los adventistas se pierden y empiezan a decir que si la caída de Jerusalén, que si el ataque a Nabucodonosor fue el principio. Pero ¿dónde te dice aquí cuándo es el principio? No te dice que es el principio en ningún lugar, solamente que son 3 tiempos. Entonces, cuando no les cuadra, ¿qué hace? Ruedan el principio para otro acontecimiento. Y eso no es serio. El Señor no nos dio el Apocalipsis para que nos rompiéramos la cabeza de esa forma. Después lo vamos a ver en el capítulo que viene, cómo se cumple cuando la mujer huye del desierto, 1260 días, vamos a ver lo que se cumple, que en realidad lo que va a decir aquí el Señor, estos 1200 es el tiempo en que se va a establecer la iglesia en la tierra. Porque el establecimiento de la iglesia en la tierra es precursor de ¿qué cosa?
Tan, taran, tan, tan. Estoy poniéndole cosas que ustedes nunca le habían pensado, pero para eso es la clase, para que ustedes... Todo el mundo dice, la iglesia qué bonito, pero ¿la iglesia se va a acabar? No se va a acabar. La iglesia que vivimos, sí. Cuando venga Cristo, dice Cristo que dice el Apocalipsis, dice que cuando venga Cristo no va a haber templo, porque todo va a ser un inmenso templo, porque todo el mundo va a alabar a Dios. Entonces la iglesia, no nosotros, la iglesia como institución, lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia en el mundo, tiene un tiempo de Pentecostés a que venga Cristo. Entonces, estamos como en esos 1260 días. Estamos en el tiempo que Dios está obrando, pero al mismo tiempo que se está cocinando el día final. El día final que va a ser el último día. ¿Qué están razonando? Porque es difícil. Ustedes están razonando lo que les digo. Si no se quedan locos, van a aprender cantidad. ¿Ustedes entienden? Estamos en la iglesia, qué bonito, sí, pero este es un tiempo de trabajo. Este es un tiempo para que la gente se salve. Por eso el Señor nos mandó a trabajar, a predicar el Evangelio para que la gente se salve. Porque esto no estamos en el cielo, estamos en un momento de trabajo temporal, porque mientras todo esto está pasando, como dice el Apocalipsis aquí en capítulo 11, mientras todo esto está pasando, ¿qué está pasando con los que no se midieron? Los que se quedaron fuera de la medida. ¿Qué pasó con el Israel apóstata? Estaba tratando de ver cómo jodían a la gente que estaba dentro de la medida. ¿Usted entiende lo que yo le digo? Todos los que estaban en la medida era el pueblo, los santos. Estaba rodeado de Israel, pero de un Israel, ¿qué cosa? Apóstata. Aquí fue tal lío que iban a terminar destruyendo a todos ellos con los gentiles y con todo el mundo. Pero entonces los que estaban medidos estaban bien, estaban dentro del perímetro que estaban custodiados. Los otros que pensaban que estaban en las cosas de Dios no estaban medidos, estaban fuera de la medida, por sus actitudes, por lo que fuera. Ahora estamos en la iglesia. Todos no estaban en el templo. Los apóstatas y los que midieron y los que no midieron, todos no estaban en el templo. Todos estaban en el templo. Porque los atrios eran parte de, todos estaban en el templo, pero ¿quiénes realmente estaban salvados? Y los que estaban dentro. Ahora, todos estamos en la iglesia, pero el asunto no es estar en la iglesia, es estar dentro de las medidas, dentro, porque todos los que estaban en el templo, todos los que estaban en lo que era el templo, la mitad perecieron, porque se volvieron tan sinvergüenza como los demás. Eso es lo que te está diciendo el capítulo 11, que estamos en un tiempo de trabajo porque alrededor se está cocinando lo que va a ser el final, que para nosotros va a ser el principio. O sea que este no es un tiempo para, me voy a sentar aquí a esperar que venga Cristo. Cuando los apóstoles, cuando Cristo subió a los cielos, que los apóstoles miraron, ¿qué le dijo el ángel? Oye, ¿qué están mirando ustedes? ¿Qué miran para arriba? Salomón Cartito se lo dijo. No se crean que se lo dijo como poesía. ¿Qué estáis mirando? A lo mejor vieron a los apóstoles así. Y el ángel le dijo, ¿qué están mirando? Ese que se fue va a volver. O sea, le dijo, pavílense, que esto no es para quedarse mirando para arriba. ¿Esto por qué cosa es? Para que se pongan a trabajar, y por eso bajó el Espíritu Santo. La semana siguiente se fundó la iglesia y los apóstoles salieron a predicar. ¿A predicar para qué? Para ver cuántos pueden caer dentro de qué. De la medida. Pero te vuelvo a repetir, estar en la iglesia no te garantiza que estás en la medida. Porque muchos que estaban en el templo, que era parte del pueblo de Dios, no fueron medidos. Juan, esto es lo que Juan nos quiere decir en este capítulo 11. Ahora viene la ley bíblica, vienen estos dos testigos, porque lo vamos a ver ahora, que es el 15 y esto es el final ya, es cortito, que es el 15 en adelante. Sí, a ver, un momentito. 11, 14, 15, que con el número parecía tan chiquito, nadie se le ocurrió hacer un poquito más grande los números que tienen las Biblias. ¿Ves? Dice así, tocó la trompeta el séptimo ángel, 7, totalidad, ya la cosa ya llegó a su
tocó la trompeta el séptimo ángel y resonaron fuertes voces en el cielo. Oigan lo que dicen las voces: el reinado en este mundo es ya de nuestro Señor y de su Cristo, que reinará por los siglos de los siglos. Entonces ahora aparecen los 24 ancianos que estaban adorando al principio, ¿se acuerdan? Entonces los 24 ancianos que se sientan en sus tronos en la presencia de Dios, se echaron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo. Fíjate la reacción que hay entre las cosas que pasan en el mundo, porque los ancianos, ¿dónde estaban? En el cielo. Juan vio a los ancianos, pero fíjate que ahora cuando pasa eso en el mundo, los ancianos, en el cielo pasa algo. Fíjate la relación que Juan pone entre la parte espiritual y la parte física. Dice, entonces los 24 ancianos que se sientan en sus tronos en la presencia de Dios se echaron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios omnipotente, el que es y el que era, porque has ejercido tu inmenso poder y has comenzado a reinar. Las naciones se habían encolerizado, pero llegó tu ira y el tiempo de ser juzgado a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de exterminar a los que destruyen la tierra. Ahora viene la parte más importante de esto, que es lo que nos une con la clase que viene. Y se abrió el templo de Dios en el cielo. Y en el templo apareció el arca de la alianza. Y se produjo relámpago, fragor de truenos, y un terremoto y fuerte granizo. Aquí termina el capítulo. Pero fíjate que cuando comencemos el 12, Juan se queda en el capítulo 11 mirando al cielo y ¿qué ve? Ay, Señor, lléname de tu gracia santificante para poder sobrevivir. El arca. Terminamos viendo que Juan mira al cielo y ¿qué es lo que ve? El arca en el templo celestial. Porque cuando empecemos el capítulo 12, Juan, que está mirando el arca, lo que va a ver es una mujer vestida de sol. Ahí es donde se engancha todo el Antiguo Testamento con el Apocalipsis. Porque fíjate que él está mirando, Juan, lo terminamos aquí, que está mirando el arca. ¿Que está dónde? En el cielo. Y ahora el capítulo 12, cuando empecemos, apareció una mujer vestida de sol. O sea que el arca se transforma en una... Vamos a ver las características del arca la próxima vez. Pero antes ya de terminar con esta parte que es sencilla, nos queda ver los dos, que no lo hablamos, los dos olivos. Vamos allá. Los dos olivos son dos olivos y dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. O sea, aquí las imágenes se vuelven más complejas. Entonces ahora, para poder entender eso, tenemos que irnos al profeta Zacarías, que no es pariente de Oquita y de Fernando, a lo mejor es ancestro de ustedes. Fíjate, hemos visto en este capítulo, hemos visto al profeta Ezequiel, hemos visto al profeta Daniel y ahora vemos al profeta Zacarías. Fíjate que si tú no entiendes el Antiguo Testamento, tú no puedes entender el Apocalipsis. Lo que le vengo a decir. Vamos a ver qué dice Zacarías 4. No lo voy a leer yo. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Como un hombre he despertado de su sueño. Me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima. Y sus 7 lámparas de candelabro y 7 bulbos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, que es lo que ve Juan, dos olivos. A ver, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió, ¿no sabe lo que es esto? Le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Dios a Zorobabel. O sea, ya sabemos que esto que va a decir es ¿qué cosa? Palabra de Dios a Zorobabel. Porque estamos en Zacarías, pero está hablando lo que se le dijo a Zorobabel. O sea, le va a repetir las palabras que se le dijo a Zorobabel y que ustedes la van a recordar ahora. No es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Zorobabel? Dijimos que de ahí venía el canto, no es con espada ni con ejército, venía de lo que le dijo el Señor a Zorobabel. La ciudad no se va a construir con espada ni con ejército, la ciudad se va a construir por medio del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué le dice cuando le dice Zacarías que no entiende lo que ve? Le dice el ángel, tú no lo entiendes.
Y entonces tú no sabes lo que le dijo Dios a Zacarías, a Zorobabel, porque Zacarías debía saber lo que le dijo a Zorobabel. Como ustedes no saben lo que le dijo, parece, evidentemente el profeta tampoco lo sabía. Y el ángel le repite lo que Dios le dijo a Zorobabel. Le dijo, no es con espada, ni con ejército, sino con el poder de Dios. Está viendo la catástrofe del fin de los tiempos y la victoria de Dios. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Esto que va a pasar va a ser como Zorobabel. Esta victoria no va a ser con ejército. Esta victoria va a ser con el poder de Dios. Dice, lo mismo que hizo Zorobabel, que el templo se iba a construir no con ejército ni con espada, sino con el poder del Espíritu. Eso mismo, la batalla final, que es lo que está viendo aquí Zacarías, no se va a hacer con batallones de cañones, sino con la fuerza del bien contra el mal. No ve como, ahora no ve como eso que se le dijo a Zorobabel aparece en Zacarías. Y ahora, después, al final de los tiempos, nos los pone Juan a nosotros también. O sea que debe ser algo importante. Las batallas no se ganan con ejército ni con espada. Se gana con ¿qué? Con el poder de Dios. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? El poder de Dios. Fíjate qué relación tan grande hay entre todos los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significa estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo? Que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceites como oro. Y me respondió, ¿no sabe qué es esto? Lo cual quiere decir que ya él lo sabía, pero se lo había olvidado. O sea que el pobre ángel está aquí fajado con ellos como yo con ustedes. Porque ya, o sea que esto me consuela porque me di cuenta que no soy yo, que ya Zacarías pasó por, el ángel de Zacarías tuvo la misma bronca con Zacarías que no se acordaba. Hablé y me respondió, ¿no sabe lo que es esto? Y dije, Señor mío, no, igualito que ustedes. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ustedes dirán, ¿qué resolvió eso? Sí, resolvió mucho. Porque los dos olivos de esa época eran el sumo sacerdote Josué y Zorobabel, el jefe político o rey. Pues no era rey, pero era como un rey. O sea que para entender, vamos a decir que los dos olivos en la época de la revelación primera de Zorobabel, los dos era el poder, ¿qué cosa? Real y el poder real o político, lo que fuera, el poder civil, vamos, ¿qué más? Y el poder espiritual, el sumo sacerdote y el gobernador. Esos dos son los que iban a construir el templo como así fue. Lo que el sumo sacerdote se llamaba Josué. No era Josué de la Biblia, por supuesto, se ha muerto hace tantos años, pero Josué quiere decir Dios es Salvador. Eso es un nombre muy común en Israel. O sea que ya tenemos que los olivos de Zacarías, ¿quiénes son? El sumo sacerdote, Josué, ¿y quién? Zorobabel. Estos dos personajes son considerados por Israel como ungidos de Dios para reconstruir su pueblo, para reconstruir su templo, para reconstruir la adoración. Porque el sumo sacerdote Josué y Zorobabel que hicieron, reconstruyeron el templo y reconstruyeron la adoración y reconstruyeron la ciudad. O sea que era un poder espiritual y un poder civil que iban a restituir la adoración al verdadero Dios y reconstruir el pueblo de Dios. Ahora tenemos que ver quiénes serán, ahora en el Apocalipsis, ya sabemos, no van a ser lo mismo, pero sabemos que es un poder religioso, un sumo sacerdote y un gobernador, Zorobabel. Ahora vamos a ver, hay varias teorías, porque acuérdate que Juan no dejó un manual para esto, aquí esto lo que hay es, de las teorías que hay yo le traigo las más creíbles. ¿Quiénes pueden ser estos dos discípulos, estos dos olivos? Puede ser Cristo, es un olivo, ¿y quién es el otro olivo? Los apóstoles. Porque ¿quiénes construyeron la iglesia? Los apóstoles. ¿Inspirados por quién? Por el Cristo que mandó el Espíritu Santo. Así que es posible que estos dos olivos, y Cristo fue también muerto en Jerusalén, y muchos apóstoles que les pasó murieron en Jerusalén por dar testigo, por ser testimonio de la fe. Y dice que todos los testigos van a ser muertos. Ustedes están siguiendo lo que yo
Ahí están diciendo que si era, qué sé yo, que si el pastor tal es el olivo, que si el otro olivo es el otro, que el África, pastor. Esto no tiene que ver con esos tiempos. Estamos mirando con lo que está viendo es un mensaje de Dios espiritual. Es una misión espiritual. O sea que podemos pensar que todo olivo puede ser que uno sea Cristo, que es el que trae la palabra de Dios, es el sumo sacerdote. ¿Y quién es el otro olivo? Los apóstoles, que es el poder gobernativo, el poder civil, los que gobiernan y los que hicieron la estructura de la iglesia bajo el nuevo pacto. ¿Qué ustedes piensan? Puede ser que sean ellos. No lo sabemos. También otros piensan que puede ser Jesús, siempre un olivo Jesús. De eso no tengan dudas, el poder espiritual. Y el otro, Juan el Bautista, que es el resumen de quién, de todos los profetas de Israel, y que también murió cerca de Jerusalén. O sea, que pueden ser, eso se lo dejo yo a ustedes, porque como no hay nada definido, lo que sí les voy a decir que no es un pastor en Hialeah, ni es ni es alguien de la ONU, todo el Apocalipsis estrictamente es un mensaje para nosotros, pero desde el punto de vista espiritual, para que entendamos lo de abajo. Ahora, el libro del Apocalipsis, fíjate cómo conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Estos dos testigos son miembros del antiguo pacto también, y lo vemos. Cristo era del antiguo pacto. Cristo estableció el nuevo pacto, pero Cristo nació bajo ¿qué pacto? Y tuvo la circuncisión. Cristo era del antiguo. Y Juan el Bautista también era del antiguo pacto. ¿Y los apóstoles? También eran de la... O sea, ustedes ven como todo hay una. Ahora, ¿quiere usted ser más lógico esto o que los olivos sea un pastor africano y otro de la ONU? ¿Qué les dice a ustedes que tiene más sentido común de lo que estamos hablando? O sea, Juan, también hay dos grandes testigos del Antiguo Testamento. A ver quién se le ocurre, quién se le enciende la bombilla y piensa dos grandes testigos del Antiguo Testamento. Que son profetas también. Elías es uno. ¿Y el otro? Moisés, lo vimos en la transfiguración. Son dos testigos. ¿Fueron testigos de qué? De la transfiguración. ¿Qué marca Elías, el sacerdote? El que era profeta, pero ofrecía los holocaustos. ¿Y qué marca Moisés? La ley. Ustedes no ven también, porque estamos hablando en sentido figurado. No tiene que ser precisamente Cristo, puede ser Moisés y Elías, porque no quiere decir que los van a matar ahí. Esta Jerusalén y todo lo que estamos hablando aquí es símbolo. ¿Ustedes entienden lo que yo les digo? Es símbolo, también puede ser que sean. Y mira qué interesante, dice que sale fuego de la boca. ¿Y qué hizo Elías? Bajó fuego del cielo. ¿Y qué hace el otro? Sangre. Sale sangre. ¿Y qué hizo Moisés? El agua de Egipto se convirtió en sangre. En número 16:35, también Moisés bajó fuego del cielo que consumió a los que estaban sirviendo a la bestia, se hicieron, adoraron en el Sinaí. También Juan hizo otro dato, dice que tienen poder de cerrar el cielo y que no llueva. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Cerró 3 años y medio el cielo de Israel. ¿No se acuerdan cuando estaba en el Carmelo, vino una nubecita a salir y dijo, preparen el carro que va a llover? Y fue corriendo a decirle al rey que iba a lloverse. O sea, si tú ves, ¿y qué tiempo estuvo sequía en Israel cuando Elías? 3 años y medio, 3 tiempos y medio. Esto está en Primera de Reyes 17. Ambas figuras, Elías y Moisés, apuntaban más allá que ellos mismos. Elías y Moisés, como Isaac, cuando va a ser sacrificado, ellos apuntan más allá que sus personajes. Ellos apuntan ¿a quién? A Cristo. Al nuevo, son prefiguras de Cristo. Son grandes figuras del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice? No ha habido un profeta más grande que Moisés. Lo dice la palabra, el Deuteronomio. Sí, un profeta más grande que Moisés, pero en el Antiguo Testamento. ¿Qué profeta hay en el Nuevo más grande que Moisés? Cristo. Cristo es el profeta de los profetas. ¿Qué es lo que hacía el profeta? Revelar la palabra
de Dios. ¿Y qué cosa es Cristo? Y fíjate si es así, que dice Malaquías, que al final de los tiempos Juan el Bautista va a volver. Ahora, a lo mejor va a volver, pero en este sentido del Apocalipsis, en sentido de signo, no de persona. Porque ¿qué dice Cristo? Ya Juan vino, y ustedes hicieron con él. ¿Cuál es la escena? Según todas las apariencias, estas dos que tenemos, sea Cristo y los apóstoles, yo me inclino más en creer Cristo y los apóstoles, sinceramente, aparecen en esta escena como que han sido derrotados, porque los mataron, ¿no? Han sido derrotados. Cuando se murió Cristo, ¿qué cosa? A los ojos del mundo, que el Papa Francisco lo dijo una vez y la gente le cayó arriba. Pero como yo oí lo que él dijo, yo entendí lo que el Papa Francisco dijo. El Papa Francisco dijo que la muerte de Cristo ha sido un fracaso a los ojos del mundo. Y a los ojos del mundo la muerte de Cristo fue un fracaso. ¿Por qué lo dejaron solo? Porque lo consideraron un fracasado. A los ojos del mundo, ¿por qué? Porque a los ojos del mundo, ¿qué vieron ellos? Que la cosa se había acabado. Le pregunto a ustedes, desde los ojos de vista del mundo, ¿hay un fracaso más grande que la cruz? No la hay. A los ojos del mundo, si ustedes estuvieran en Jerusalén, en el momento que crucifican a Cristo, ¿ustedes hubieran visto la gloria de Cristo en la cruz? Ninguno de ustedes lo hubieran visto. ¿Qué hubieran visto? ¿Qué le decían la gente? Tú no decías que resucitabas a los muertos. ¿Por qué no te bajas de ahí? ¿Por qué? Porque ¿qué pensaron que era? Un fracasado. Claro que ellos no sabían el final, pero a los ojos, fíjate que no dice a los ojos de los creyentes, a los ojos del mundo. Eso fue un fracaso. ¿Y qué cosa fue a los ojos del mundo cuando el Imperio Romano echó a todos los apóstoles y a todos los cristianos que se lo comieran los leones? El imperio más grande del mundo masacrando miles de creyentes. ¿Qué cosa fue a los ojos del mundo eso? ¿Un fracaso? ¿Qué es lo que decían? Esa iglesia no va a adorar. ¿Qué decían la gente con el comunismo cuando estaba destruyendo las iglesias en Bulgaria y en Rusia? La iglesia ahí se acabó. Aquellos que mató a Stalin, curas y obispos que mató a Stalin, ¿qué se murieron cuando viendo las iglesias convertidas en cine? ¿Qué pensaron ellos cuando estaban muriendo con lo que estaban viendo? Esto es el fin del cristianismo. ¿Qué pensaron muchos en Cuba con la iglesia? En los años 60 y pico y 70, con las iglesias vacías. Este es el fin de la iglesia. Se acabó. Un fracaso. Ahora, los que ven más a la larga fue un fracaso. En ninguno de esos casos ha sido un fracaso. Los fracasados han sido los que combatieron a la iglesia, que ahora están muertos y destruidos. Y la iglesia sigue vivita y coleando, como decimos en Cuba. O sea, lo que dice aquí, que la muerte de estos dos olivos, para el mundo, ¿qué cosa va a ser? Un fracaso. Todos estos problemas dentro de la iglesia, todos los problemas del mundo entero, los medios de comunicación criticando a la iglesia, los musulmanes masacrando la iglesia, los liberales llevándose a los jóvenes de las universidades, para todo eso, a los ojos del mundo, ¿qué cosa es? La iglesia ha fracasado y la iglesia se está muriendo. ¿Nos están diciéndolo o no? Pero cuidado, eso es lo que vieran a estos olivos muertos, que es lo que miraban a los olivos y a los testigos muertos, ¿qué es lo que decían? Fracasaron, están muertos. Tuvieron 3 días muertos. Sabe Dios si son 300 años, 3000 años, que va a parecer que estamos nosotros medios muertos o muertos completos. ¿Pero qué va a pasar? Esos dos que tenían muertos van a resucitar llenos de poder de Dios. ¿Y quiénes van a ser destruidos? Aquellos que pensaban que esos estaban muertos. Esa es la historia del cristianismo. Eso es lo que está diciendo Juan, que va a haber un periodo de tiempo que en Israel, antes de la destrucción de los romanos, ¿qué es lo que pensaban todo el mundo con la muerte de Cristo y la persecución de los apóstoles? Esa iglesia no va a ningún lado. Pero ellos no se imaginaban que los que no iban a ningún lado, ¿quiénes eran? Ellos, porque todos se murieron en la guerra final. Sin embargo, la iglesia revivió. Eso es lo que Juan está diciendo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Esto está dicho antes que ocurriera. Le está diciendo a esta gente, la historia cíclica, eso que vieron ellos, ustedes van a pensar,
cuando los persigan los romanos, a la gente de Éfeso, a la gente de las 7 iglesias, ustedes van a pensar que las persecuciones de los romanos es el final de ustedes, pero eso no va a ser así. El final va a ser ¿de quién? ¿Qué queda en Éfeso? Ruina. Lo que fuimos a Turquía. ¿Qué queda en las 7 iglesias del Apocalipsis? Menos en Izmir. ¿Qué queda en las demás iglesias? Ruina. Pero ¿y la iglesia? La iglesia de Izmir está viva desde antes del Apocalipsis. Pero la ciudad no existe, fue destruida. ¿Tú no ves que lo que le estaban diciendo Juan a ellos, nosotros vimos el cumplimiento? Y lo que nos dicen ahora, que la iglesia está fracasada, que la iglesia es una ruina, exactamente igual que lo que vieron esta gente, va a suceder. La iglesia va a resucitar y las ruinas van a ser los que están fuera ¿de qué? De la medida. Por eso que el Apocalipsis es un libro de esperanza. ¿Es un libro de esperanza o no es un libro de esperanza? Sí. Ahora, esto ustedes lo han ido explicado anteriormente así. Por eso que a la gente no le gusta el Apocalipsis. Porque si la gente entendiera lo que dice el Apocalipsis, claro, para nosotros es muy difícil, para esta gente era fácil porque a no ser un trastornado como Zacarías, que no se había olvidado los pasajes, pero todos los judíos se saben la Biblia de memoria, cada vez que le mencionan, sale fuego, sale sangre, ellos enseguida conectan con el versículo. Ahora ya para terminar, ¿quién es quien aparece? Pam, 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 pam. ¿Quién aparece? La bestia. Esa, ahora no la vamos a ver porque esa se queda para otro capítulo. Pero ahora aparece, pero sí es importante porque es la primera vez que aparece la famosa, que después van a haber 2 bestias para complicar la cosa. Pero ahora es una sola. Esa bestia vamos a verla en su momento. Pero ya es una referencia que en esto, fíjate que los 2 que estaban muertos van a resucitar. Le está diciendo a esta gente dónde va a suceder todo eso. Ay, Señor, manda el Espíritu Santo. Bueno, menos mal que bajó. Todo esto va en el cumplimiento de esta gente, todo esto va a pasar en Jerusalén. Por eso dice, es la ciudad que mató al Mesías, que mató al Mesías y que mató a los apóstoles. Por eso que para mí, que todos Olivos es Cristo y la iglesia, y los apóstoles. Porque murieron y la iglesia parecía que estaba muerta y ¿qué hizo? Resucitó junto con Cristo. Por eso que para mí estos 2 testigos, yo me inclino, que yo no lo había visto hasta que hice este estudio, yo me inclino en pensar que es Cristo y los apóstoles. Esto va a suceder ahí mismo en Jerusalén antes del final del mundo. ¿Antes del final de qué? De Jerusalén, que es lo único que quedaba en pie. Al final de Jerusalén. Por eso que el Apocalipsis parece que es el fin del mundo, pero está hablando del fin del mundo judío. Porque a los judíos se les acabó el mundo cuando se acabó Jerusalén. Israel no volvió a existir. Porque lo que hay ahora no es el Jerusalén de la Biblia. Lo que hay ahora es Israel nuevo. Como hay un México nuevo, que no es el México de Montezuma. Están en el mismo lugar, pero el México de ahora es lo mismo de Montezuma. No tiene nada que ver ni la religión ni el idioma. El Israel que está ahora es descendiente de los israelitas, pero es un Israel nuevo. Porque el Israel de la Biblia, cuando se derrumbó Jerusalén con el templo, se acabó el Jerusalén de la Biblia. ¿Usted me entiende lo que le digo? Del pacto. Se acabó el Jerusalén del pacto. Del pacto. Ahora, por eso nos sitúa bien que es en Jerusalén. La bestia. Una cosa más que lo voy a dejar con una, pues ya estamos al final, con una descripción nada más que lo voy a dejar de la bestia. Que esto yo no lo había pensado cuando estudié. Esto es nuevo para mí. ¿Se acuerdan? ¿Qué le prometió porque acuérdense que el Apocalipsis está ligado a Génesis. Y siempre he estado mencionando Génesis. Y la semana que viene vamos a ver, el mes que viene, cómo está el Apocalipsis ligado a Génesis. ¿Qué fue la promesa de Satanás Esto parece una albóndiga, pero todo esto tiene que ver con el Génesis y el pacto de Dios. Todo está metido en eso. Fíjate que nada de que está aquí parece que uno se sale, pero siempre terminamos en el Génesis y el pacto de Dios con Israel. Por mucha vuelta que demos, siempre terminamos en esos 2 factores. ¿Qué fue la mentira de Satanás en el Génesis? Van a ser como dioses.
van a ser como dioses. Cuando abrieron los ojos, ¿eran dioses? ¿De qué se dieron cuenta? De que estaban desnudos. Y entonces Dios, para vestirlo, ¿con qué los recubrió? Dios, ellos que creían que eran dioses, terminaron vestidos de bestias. ¿Entienden eso? Eso es súper profundo. Yo no me había dado cuenta de eso hasta ayer, que estudiando el último capítulo ayer me di cuenta de eso. Lo leí. Lo voy a repetir. Satanás le dijo que ellos iban a ser dioses. Cuando se descubrieron, se dieron cuenta que de aquello, nada, que no tenían nada. Y el Señor les dijo, bueno, ya para que van a hacer algo, para que sean algo, los voy a recubrir de piel de animal. ¿Y en qué se convirtieron? En bestias. ¿Cuál es la característica de la bestia? Respira igual que nosotros, come igual que nosotros, hace el amor y engendra piestecitas igual que nosotros. Pero ¿cuál es la característica de la bestia? Que no tiene conciencia. Si ella tiene ganas de hacer sexo, un perro tiene ganas de hacer sexo, ¿qué es lo que hace? Mira a ver si no hay nadie. No, él lo hace y se acabó. No, si tiene hambre y ve un pedazo de bistec que pertenece a una señora que es lo único que tiene para comer, el perro se detiene a pensar, la pobre vieja se queda sin comer. ¿Qué hace? ¿Y cómo terminamos después del pecado los hombres? ¿No hemos terminado igual? Actuando por instinto. Voy al supermercado, me coges el parqueo, me pongo bravo, saco la pistola y te mato. No estamos actuando, hoy en día no estamos actuando como bestias. ¿Qué es lo que te dicen en el televisor? Pierde el pudor, porque las bestias no tienen pudor. Entonces ahora todo lo malo, ¿qué cosa es? Bueno, las bestias no tienen pudor. ¿Tú no te das cuenta que nos están queriendo convertir a nosotros en animales? Bestias. ¿Y qué es un animal? Una bestia. ¿Tú no te das cuenta que el anticristo nos quiere convertir a nosotros en bestias? Y ahora en todo esto que aparece, la bestia. No, aparece la bestia. Nos recubrieron de bestia porque nos volvimos bestia cuando desobedecimos a Dios y dejamos de hacer lo que Dios le agrada. Prácticamente, ustedes no conocen a personas que son como los animales, que si tienen que subir en un trabajo, ¿te suena? Que si quiere subir en un trabajo le pasas a todo el mundo por arriba, sin importarle familia, ni sin importarle años que lleva. ¿No conocen ese tipo de gente? Inclusive dentro de la misma iglesia, con grupos y con cosas. Espiritualmente, ¿qué nos hemos revestido de qué? Con piel de animales, de bestias. Pero ahora parece, no, pero lo bueno de todo esto, porque si no yo no estuviera aquí, si no yo fuera bestia también, y anduviera por South Beach bestiando, no estuviera aquí, lo bueno de todo esto es que ninguna de estas bestias van a triunfar. El que va a triunfar es los que no son bestias. Esa es la buena noticia de todo. Entonces, pero a mí este revestimiento de bestia yo nunca lo había visto. Yo digo, ¿cuántas cosas tiene la Biblia que uno no para de aprender? Que después de tantos años yo he aprendido esto, esto para mí fue como si me corrieran una cortina. Empecé a entender muchísimas cosas. Dios nos revistió de bestia porque quisimos ser como Él y lo perdimos todas las características de Él. Mira tú qué cosa más. Hemos permanecido y nada más que te mueves, mi querido hermano, se te sale la bestia. Tú puedes estar controlándote 40 años, te hacen así, te cogen desprevenido, forman una escandalera, insultas a 40 gente y después te da una pena tremenda porque la bestia se sale así. Se sale. A mí cada rato se me sale la bestia. Pues todo esto que hemos visto en este capítulo, pues, ¿de dónde viene la bestia? De las profundidades. Mar, para los judíos, representa el mar, representa el mal, porque el mar es traicionero. Hoy en día está bello y tú te adentras y de buena primera se forma una tormenta y te traga, con bote y con todo. Viene un tiburón y te lleva un pedazo de una pierna sin tú verlo. Cuando tú hablas del mar en Israel estás hablando, y la bestia viene, por supuesto la bestia que es el mal, solamente puede venir del mar. ¿Por qué Cristo camina por encima del mar? Porque Él está por encima, tiene poder por encima del mal. Entonces,
Ahora aparece la bestia que va a hacer la guerra a Israel, se la hizo Israel y nos las va a hacer a nosotros. Y vemos después que resucitan todas los apóstoles, la iglesia, los apóstoles son muertos, parece Pablo decapitado, Pedro crucificado boca abajo, parece que se acabó la iglesia. De buena primera, la iglesia resucita. La iglesia, en vez de ponerse pequeña, la iglesia crece y llega el momento que llega aquel cristianismo que persiguieron, lleva a derrotar al imperio romano, que es el que lo iba a destruir. Y yo me encontré una frase ayer que me encantó y se las traigo, que dice: la Biblia puede ser interpretada como una serie de triunfos de Dios disfrazados de desastres. De desastres. Dice, la Biblia puede ser interpretada como una serie de triunfos de Dios que parece estar disfrazados ¿de qué? De desastres. Porque acá que hay un desastre en la Biblia, a la larga, ¿quién gana? Dios. Y esa es la vida de la iglesia. Parecemos continuamente en un desastre, pero siempre ¿quién termina ganando? Dios. Y así va a ser. En esto suena la sexta trompeta. Y Juan nos dice, ya va a venir el tercer ay. El primero y el segundo se refiere a las advertencias que Israel recibió a través de los profetas y de todo esto. Ya el tercer ay ya viene por los apóstoles, porque ya después de la predicación de los apóstoles en Jerusalén, viene la destrucción de Jerusalén, que es el centro del Apocalipsis, y la destrucción de Jerusalén. Y vamos a ver ya que en el capítulo que viene aparece San Miguel Arcángel derrotando a la bestia. Vamos a verlo en el que viene. Pero ahora solamente se anuncia. Ahora suena la séptima trompeta. Y ya hay Juan mira para el cielo. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué vio en el cielo? El arca. Pero fíjate que antes de ver el arca ahí se vio el templo de Dios. Y en el medio, el arca. Juan, en el medio, fíjate, todo esto que hemos visto, que ustedes están medio aturdidos ya, en todo esto, y le dice Juan, y lo que falta, porque ahora viene la séptima trompeta y el tercer sello, ahora cuando viene lo bueno. Juan está aturdido en todo esto, mira para el cielo, y ¿qué se encuentra para aturdirse más? El arca que estaba perdida hacía 500, 600 años que no sabía el arca. Juan la ve, pero no está en la tierra, ¿dónde está? Acuérdate, cuando Cristo dice, todo se consumó, se acabó. ¿Qué pasó con la cortina del templo? Se rasgó. ¿Y qué había atrás? Nada. No había nada. El arca se había perdido. Se dieron cuenta que era un culto vacío, porque adentro no había arca ninguna. Hacía 500 años que estaban haciendo un culto que no tenía sentido, porque sin el arca no se podía hacer culto. Así que esos 500, 600 años que hicieron culto no valió absolutamente para nada, porque el arca con el testamento no estaba ahí. Así que vieron que el templo estaba totalmente, que era una farsa lo que estaban pues haciendo. O sea que un templo vacío, pero el templo, ¿por qué está vacío? Porque cuando Juan mira se da cuenta que el arca no está en la tierra. ¿Dónde está el arca? ¿Qué dice Juan? Cuando se derrumbó el templo, cuando se acabó el templo, el culto, cuando murió Cristo en la cruz, el culto pasó del templo al cielo. Ya no hay un sumo sacerdote hombre que tenía que entrar a hacerse purificaciones, sino que ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo, que es un sacerdote eterno. Por eso, cuando dice que vio la señal en el cielo, no quiere decir que vio una señal en el cielo, sino quiere decir que la señal estaba en el cielo. No que la vio, que estaba en el cielo. Porque el sumo sacerdote no está aquí abajo. ¿Dónde está el sumo sacerdote? O sea, está diciendo, ya esto no es una señal. Ahora de verdad, el sumo sacerdote. Y por eso Juan ve que ahora el centro, y por eso aparecen los ancianos. Porque ¿qué se daba alrededor del arca? La adoración. Entonces, como ya, ¿y dónde Juan ve a los ancianos? En el cielo. Quiere decir que ya el culto de Israel, que el culto de Israel no servía absolutamente para nada, porque el culto estaba en el cielo. Eso es, ¿y qué pasa ya con todo esto?
la catástrofe de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén fue el punto central de la separación del judaísmo y del cristianismo. La gente no sabe eso, pero la destrucción de Jerusalén fue capital. ¿Por qué? Si ustedes leen los Hechos de los Apóstoles, y voy a cerrar para que vean que ya terminé, nos hemos demorado muchísimo, pero creo que merece la... Y a lo mejor ustedes deberían pedir este programa a Jorge para que los oyeran y lo oyeran, porque estas cosas no se les va... Si ustedes piensan que esto que oyeron se lo van a aprender, olvídense, porque hasta yo estoy aturdido. Así que yo tengo que asimilar todo esto ahora, esto es nuevo para mí, porque ahora yo he visto una visión diferente al Apocalipsis que yo vi hace 15 años, totalmente diferente. He visto más cosas de las que yo vi las 2 veces que he dado el Apocalipsis anteriormente. Esto es tan importante que ustedes ven que dice Hechos los Apóstoles. Los apóstoles iban todos los días a orar, ¿a dónde? Al templo. Al templo. Cristo murió en la cruz, la cortina se rajó y los apóstoles siguieron yendo a orar al templo. Y la gente sacaba a los enfermos para que los curaran y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero siguiendo al templo. ¿Por qué? Porque es muy difícil al hombre separarse de sus costumbres. ¿Dónde los judíos oraron toda la vida? En el templo. Cristo murió en la cruz, se estableció el nuevo pacto y los apóstoles no acabaron de entender que el templo, desde que se rajó la cortina, ahí no había nada. ¿Y qué seguían ellos todos los días? Al templo. El Señor tuvo que arrancar el templo como la mala hierba. La piedra que obstruía el camino de la evangelización era el templo. El sacrificio estaba hecho. El sumo sacerdote estaba en el cielo. La palabra se había predicado. Y los apóstoles salían de Jerusalén. No. ¿Dónde estaban? En el templo. En lo antiguo, por eso Jesús decía, no se pone vino nuevo en odre. El Señor tuvo que arrancar el templo de donde, de raíz, no quedó piedra. Entonces cuando los apóstoles vio que ya del antiguo pacto no quedaba absolutamente nada, ¿qué es lo que hicieron? Se dispersaron por todas las naciones y comenzó la evangelización del mundo. Pero mira tú a qué extremo tuvo que llevar el Señor, que tuvo que arrancar, porque si quedan 2 piedras sobre otra piedra, ¿tú sabes lo que hubieran hecho? Hubieran seguido yendo a las 2, porque los seres humanos somos de costumbre. Para lo único que no se acostumbran es para venir al grupo. Porque aparte, porque si se desacostumbran a venir al grupo con una facilidad tremenda. ¿Y cuál era la trompeta que se tocaba? La última trompeta. La séptima trompeta. Y en el judaísmo, ¿cuál era la última trompeta? La séptima trompeta es la que se tocaba el año nuevo, que era cuando todas las cosas se hacían nuevas otra vez. No ve como todo está ligado, está totalmente ligado. Así que esto es lo que vemos hoy, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la semana que viene. El mes que viene, cuando la cosa se pone mejor todavía, porque ahora vamos a ver más. La semana que viene, el mes que viene, nos vamos a enterar de muchísimas cosas en cuanto a la batalla que nosotros tenemos que dar con la bestia, porque los que tienen que ahora que batallar con la iglesia tuvo que batallar con la bestia. ¿Cuál fue la bestia de la iglesia? El imperio romano. Pero nosotros tenemos que batallar con una bestia también, y esta bestia va a ser más difícil, porque esta bestia que tenemos que batallar nosotros es espiritual. Por eso es que dice Pablo, no en Efesios, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu, que es más difícil todavía. Porque, fíjate, si ustedes ven, esto es cíclico, las cosas esas que han visto el Apocalipsis se ha ido repitiendo cíclicamente, a diferentes, primero como prefigura, ahora va a ser como qué, como realidad. Por eso uno dice, bueno, si el Apocalipsis se cumplió, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve para darme cuenta de lo que viene? Porque lo primero fue terrenal en Jerusalén. Lo que viene ahora, ¿cómo va a ser? Espiritual, pero va a seguir el mismo patrón, pero ya no va a ser los ejércitos romanos contra los ejércitos judíos, va a ser los ejércitos de la hueste del maligno contra. La semana que viene vamos a ver quiénes son, porque créanme que la semana que viene van a ver que en la iglesia también se ha medido
Y el parámetro para medirse está aquí adentro. Hay mucha gente que se va a quedar frío cuando vea quiénes son los que van a dar la batalla. Eso lo veremos el mes que viene. Perdonen que me he demorado tanto, pero yo creo que vale la pena porque este es un capítulo que es muy complicado de ahora en adelante. Los capítulos se enredan un poco porque tienen pero se ponen más interesantes porque tienen una simbología que tú lo puedes relacionando, porque fíjate que todo esto que he dicho de Israel, si tú miras al mundo moderno, puedes verlo poniendo a la iglesia como Israel y poniendo al mundo de afuera como los apóstatas y los romanos. Es la misma situación. Lo que en Israel fue física y ahora es... Porque toda esa gente que mueven a todos estos enemigos de la iglesia, tanto sean de partidos políticos como con liberales, comunistas, lo que sea, esos no son fuerzas de partidos políticos, esas son fuerzas oscuras espirituales. O sea, son fuerzas oscuras espirituales. Por eso lo que lo están tratando como algo de gente mala, no es de gente mala, es de gente que los están guiando en malo, que son dos cosas muy diferentes, ser malo o que te guíe. ¿Quién es más peligroso, el malo o quien lo guía en malo? El malo es quien lo guía en malo. Porque tú puedes ser malo pero un tonto, porque los humanos somos tontos, pero el que lo guía en malo está guiado por el que... Entonces hay una gran diferencia en ser malo y que te guíe. Puede ser que haya enemigos de la iglesia que sean malos, porque son tontos, y hay enemigos de la iglesia que los guía en malo y no son tontos. Y esos son los peores. Y están adentro y afuera. En el nombre del Padre, del Hijo. Como nos demoramos tanto, no vamos a hacer la oración final. Solamente voy a hacer una oración que traje a Santa Teresa, porque mañana es la fiesta de mi santa, de Santa Teresa No, la misa la están haciendo ahora en San Benito. Y yo no estoy yendo, yo voy a las Carmelitas, porque a las 7, San Benito es un lío llegar para mí ahí, ¿no? A ver, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Santa Teresa, Virgen Seráfica, querida esposa de tu Señor crucificado, tú quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Dios, y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para nosotros también, te lo ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente y santo, que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo mismo, porque tu ardiente deseo era ver a Dios adorado por los hombres. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad de Dios, la bondad suprema, aun estando en gozo o en el dolor, porque eres digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para nosotros esta gracia, tú que eres tan poderosa delante de Dios, que yo me llene de fuego como tú, con el Santo Espíritu y el amor de Dios. Amén. Santa Teresa, ruega. Pues nos vemos, ¿qué día? 4.